A ver, quisimos venir a saludarlos acá a esta sala de prensa para poder tener posiciones sobre dos temas. Primero es que el senador Luis Humberto Fernández nos cuente de lo que ha encontrado, de verdad, cosas muy interesantes que está encontrando sobre la ilegal estancia de Donald Trump en México. Y de verdad que es una ilegal estancia, pero tiene muchas más implicaciones que el solo ingreso, que no haya sido objeto de ninguna revisión en ninguna aduana de las que corresponden a las gentes extranjeros que llegan a nuestro país. Así es que nos cuente el senador Luis Humberto Fernández todo este cúmulo de implicaciones que de verdad hacen que este asunto, lo digo con mucha convicción, sea un asunto que esté en la mesa de Donald Trump, que se esté viendo en la mesa del equipo de Donald Trump como un tema que le van a dar seguimiento o le están dando ellos seguimiento a cómo puede evolucionar. Luis Humberto, adelante. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes. Bueno, varias cosas. La primera, ha circulado una guisa de respuesta sin que haya una respuesta todavía clara del tema, en la cual se dice que la visita del señor Trump fue legal. Nosotros, cuando platicamos con ustedes, dijimos que había tres supuestos. Uno, que hubiera pasado al filtro migratorio como la ley obliga. La segunda es que hubiera pasado sin tocar ninguna instancia, y la tercera, que es que de manera oficiosa y humillante se le hayan subido a sellar el pasaporte al avión. La ley es muy clara, dice que todos los extranjeros deben de pasar por el filtro migratorio. Aquí no fue así, le llevaron el filtro migratorio para que el señor no se fuera a ofender, para que no se fuera a cansar. Eso es el punto. No hay fundamento para hacerlo porque el señor no es jefe de Estado, no venía en visita diplomática y además viene como un candidato que tiene que ver con el siguiente punto que queremos comentar, porque aún hay más de esto. Derivado de la presentación del punto de acuerdo, en varias pláticas con compañeros de los medios y con ciudadanos, nos han hecho saber otras dudas, si pasó aduana o no, X, Y, Z, pero una que es muy importante: si se le invitó como candidato, hay las declaraciones públicas de que fue invitado como candidato, entonces su visita constituye un acto de campaña, por lo que hoy registramos nuevamente un punto de acuerdo para que la Presidencia de la República nos aclare los costos de la visita del señor Trump a México. ¿Costos como cuáles? La estación de servicio para su avión, si se reabasteció de combustible, si fuera el caso, ¿quién pagó ese combustible? El costo de los transportes que utilizó. Sería muy vergonzoso que el impuesto, el dinero, los impuestos de los mexicanos se utilizaran para patrocinar la visita del señor Trump a México, pero más aún, constituyen una violación a la legislación electoral de los Estados Unidos, toda vez que está usando vehículos de un gobierno extranjero para actividades de su campaña, lo que es una ilegalidad en México y en Estados Unidos. Todos vimos que fueron vehículos oficiales y el señor Trump deberá aclarar en su informe de gastos cómo cuantifica eso, porque esto, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, puede constituir una donación prohibida en especie a un acto de campaña, por lo que esperamos hacer saber a las autoridades mexicanas y en Estados Unidos también que hubo aportaciones del gobierno mexicano en especie que constituyen la transportación de él y de su gente del aeropuerto a Los Pinos y el mantenimiento o el servicio que se le da al avión en la estación de servicio del Estado Mayor Presidencial. Sería verdaderamente indignante y humillante para los mexicanos que nuestros impuestos se utilicen para eso.
Esto ya está enlistado, esperamos poder presentarlo hoy en la parte de proposiciones, ya está a su disposición una copia del documento y bueno, estamos a sus órdenes con lo respecto a este punto. Al final de las preguntas, ¿no? A ver, destaco cosas de este asunto. ¿Estaría Donald Trump metido en un problema legal en su país, en su condición de candidato, si se acredita que se utilizaron recursos públicos de un estado diferente, de una nación diferente, y que deben ser equiparados de acuerdo a su legislación como gastos de campaña? Esto que empezó como un asunto que el senador Luis Humberto Fernández desprendió de la bajada del avión en el que él llega a México y la subida al helicóptero para ser trasladado a Los Pinos, ha tenido una serie de circunstancias que van revelándose a cada momento. Ya hay comunicación de nosotros, del senador Luis Humberto Fernández, con autoridades de Estados Unidos en México. Hay comunicación del senador Luis Humberto Fernández con gente que le interesa el tema de Estados Unidos. Así es que es un asunto que de verdad es un hecho noticioso que les invito a compartir. Les invito a compartir porque de esto podemos encontrar un filón muy importante para que podamos dejar bien clara cuál es la posición que debe tener el gobierno mexicano y cuál es la posición que debe tener las leyes frente a quien compite para ser presidente de los Estados Unidos de América. Ese es el primer tema. Segundo tema, el grupo parlamentario del PRD por mi conducto ha presentado una iniciativa para eliminar el fuero constitucional. El fuero es una protección constitucional que de origen se instaló para proteger a los órganos que podían ser disueltos por un dictador, por un gobierno déspota. El último caso fue el caso de Victoriano Huerta, cuando detuvo a casi todos los integrantes del Senado y de la Cámara de los Diputados de México y disolvió las cámaras para instalar una dictadura. Entonces, como características del fuero fueron dos, se concretaron, se plasmaron en nuestra Constitución dos: la inmunidad procesal para no ser detenido sin que antes se agote un procedimiento regulado por la propia Constitución y desahogado en la Cámara de los Diputados, que se llama declaración de procedencia, ¿sí? Y el otro es la inmunidad que sobre las opiniones pueden vertir, la inviolabilidad que sobre las opiniones que viertan los servidores públicos tengan sobre el desempeño de sus funciones. Que hoy un servidor público, legislador o no, tenga fuero para no ser procesado, para no ser detenido por la comisión de un delito es inaceptable. Por eso presentamos el día de hoy una iniciativa para eliminar el fuero constitucional. Pero antes, ¿qué vamos a hacer también? Lo digo, ¿verdad? De una vez. Vamos a renunciar al fuero las y los senadores del PRD, y como seguramente nos va a contestar la Cámara que es un asunto irrenunciable, vamos a litigar ese asunto ante la Suprema Corte para poder crear un precedente de que sí es posible renunciar al fuero constitucional. Es uno de los llamados litigios estratégicos que vamos a desarrollar desde el grupo parlamentario del Senado de la República. Esta iniciativa es la primera de la agenda pendiente, de la agenda que tenemos pendiente en materia de combate a la corrupción. La agenda pendiente tiene que ver primero con la eliminación del fuero. Después tenemos que modificar todo el sistema de responsabilidades. Hoy también en esa misma iniciativa renovamos el llamado juicio político.
¿sí? Pero ya no es una condición de que para perder el cargo, para ser procesado, primero tiene que desaparecer el fuero. No, el fuero no debe de existir. Entonces hay un conjunto de iniciativas de las que ustedes dieron cuenta cuando anunciamos nuestra agenda legislativa, que eso es la segunda etapa, la agenda pendiente en materia de combate a la corrupción. Y ya que estamos acá, le pediré al senador Respiter que nos dé una posición inicial del grupo parlamentario sobre el paquete económico, iniciativa de ingresos, presupuesto de egresos. No corresponde al Senado presupuesto de egresos, pero sí iniciativa de ingresos. Gracias, coordinador. Solamente quisiera ahondar en el punto del litigio estratégico. Nosotros estaremos la semana que viene, como lo ha anunciado el coordinador, haciendo esa solicitud. La solicitud es muy puntual. La gente en este país está en contra de los privilegios de los que goza la clase política. El fuero ya le causa daño a la imagen que tienen políticos y políticas, legisladores y legisladoras, de tal manera que el planteamiento será muy puntual, hacer llegar la solicitud de que se quite, pues, dicho fuero que constitucionalmente está establecido a todas las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, y obviamente estaremos dándole a los medios a conocer cuáles son las distintas reacciones que se van generando por parte de los cuerpos colegiados. En este caso hay que pedirle al Senado que lo quite. Habremos de ver qué es lo que nos responde, y obviamente la intención es llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que nosotros, como un derecho personal que está establecido en la Constitución, quede muy claro que estamos quitando algo que nos contamina en términos de imagen frente a los ciudadanos y las ciudadanas del país. En el tema del presupuesto y obviamente la ley de ingresos, el paquete fiscal es un paquete que viene con un recorte muy fuerte. Hemos sido muy críticos desde el mismo día en que fue presentado. Estamos hablando de 239,000 millones de pesos que le son recortadas a distintas áreas, pero en los cuales hay una enorme desproporción. Mientras que hay, por ejemplo, un recorte de más de 30,000 millones de pesos a las áreas de educación o de 10,000 millones de pesos a las áreas de salud, el Poder Legislativo no se le toca ningún pelo. Se mantiene, de hecho, el incremento al presupuesto con base el incremento de la inflación. Es algo que nosotros criticamos. Nos parece que así como se está revisando distintas áreas, pues no debiera de afectarse a aquellos presupuestos que significan bienestar para las familias, vuelvo a decir, educación y salud, y que por otro lado al Poder Legislativo se le deje exactamente el mismo recurso. Estamos en contra de este planteamiento, igual como estamos en contra de que se incremente de manera importante, no solamente con respecto a la inflación, sino que se le suba el presupuesto casi un 14% al Poder Judicial. Es algo que nosotros rechazamos. Obviamente, la forma en la que funcionan los egresos es que primero se tiene que discutir el paquete de ingresos, y nosotros no firmaremos o no aprobaremos ningún paquete de ingresos que mantenga esa visión de parte del Poder Ejecutivo. Y hay una cuestión que es muy significativa. Hay un presupuesto de capitalidad que ha sido eliminado totalmente, y creo que es muy importante subrayar que como base de los acuerdos de hace 3 años, cuando se aprobó la reforma hacendaria, era una de las columnas vertebrales el fondo de capitalidad. No es solamente una venia o un acto gracioso de parte de la Secretaría de Hacienda para con la capital del país. El fondo de capitalidad significa recursos que puedan ser invertidos en infraestructura, en desarrollo, en bienestar de una ciudad capital, pues que recibe prácticamente 2 o 3 veces la población que tiene, lo que significa la necesidad de mejores servicios, de mejores bienes públicos. De tal manera que un planteamiento de salida será ese. Rechazamos que los poderes legislativo y judicial se mantengan con incrementos y que por otro lado se busque recortarle a educación y a salud. Si hubiera preguntas, con mucho gusto de los demás. Jessica Murillo, por favor. Buenas tardes. Preguntarle si pudieran ampliar cómo es que llegaría esto a la Corte, pedir el derecho constitucional. Contéstalo tú. Y la otra sobre el tema justo del recorte. El secretario de Hacienda dice que ya no hay más margen para hacer recortes. Más recortes no. ¿Por qué recortes en ciertas áreas y no en las otras donde sí debiera haber ese tipo de decisiones? Saber
que si hay escenario como Bueno. ¿Saben si para el Senado también van a pedir que no haya mayor presupuesto? Hay una propuesta de pedir 5% más, el grupo parlamentario está en contra de esto. Sí, por supuesto que nosotros estamos en contra. Digamos, si es un presupuesto que viene muy justo, porque este gobierno ha gastado mal en los últimos 3 años y porque ha habido pues una importante cantidad de recursos que no se sabe dónde están. Estamos hablando de un 50.5% de déficit público, es uno de los contextos más elevados que hemos tenido desde el 93. Recordemos que el 93 fue el preámbulo de la crisis, de la famosa crisis del error de diciembre. Entonces, es importante ver los datos y tenemos que actuar con toda seriedad y con toda responsabilidad. Si es que no se incrementan los ingresos, que es una posición a la que por lo pronto ha rehusado el Poder Ejecutivo, ya veremos qué es lo que plantean los diputados, pues él trae una serie de recortes de acuerdo a sus intereses. Y es realmente preocupante que el interés de un gobierno que ha cacareado en todo momento una reforma educativa, donde hay una solicitud de préstamos de casi 50,000 millones de pesos, pues de golpe y porrazo te traiga 36,000 millones de pesos de recorte en educación. No hace sentido. No hace sentido que en el área de salud, donde se han disminuido mucho los programas, especialmente de prevención, temas como la diabetes, la obesidad, que han sido parte de lo que hemos estado trabajando ahí, aquí, pues traen un recorte de 10,000 millones de pesos. Entonces, es indispensable que, ahora que ya está la pelota en la cancha de los diputados, que se revise rubro por rubro. Y es facultad de la Cámara de Diputados el poder revisar en dónde se plantean recortes que no deberían de ser. A mí me parece que la Secretaría de Hacienda no debería rehusar a esta posibilidad. Y yo creo que lo que plantea el secretario Mitt es incompleto. Él ya hizo su parte, él ya planteó la visión y ahora son los diputados y las diputadas quienes tienen que revisar en dónde, si fuera posible recortar, que haya grasa, que haya, un gasto superfluo o gasto corriente, pues revisarlo. Lo que sí es muy claro, en lugar de recortar la educación y la salud, el grupo parlamentario del PRD sugiere pues que le recorten al Poder Legislativo en planteamientos como este de incrementar en 7% el gasto del Senado, o que el Poder Judicial o el mismo Instituto Nacional Electoral, que trae una partida de incremento de alrededor de 1,000 millones de pesos, los partidos políticos traen un recurso importante. Me parece que es indispensable que le recortemos aquello que para la sociedad pues está siendo un tanto superfluo y que invirtamos en lo que significa bienestar. Y en la parte de nos vamos a amparar como ciudadanos y ciudadanas. El acto reclamado será seguramente que nos niegue la Cámara de Senadores el quitarnos el fuero. Entonces, ¿qué procede? Pues ir a la Corte con un amparo. Y hasta ahí vamos a llegar, precisamente para que la Corte decida. Los senadores y las senadoras del Partido de la Revolución Democrática hemos decidido quitarnos un fuero porque nos aleja de la ciudadanía, porque se ve como un privilegio que es exclusivamente de la élite. Y solamente una cosa para terminar, perdón, coordinador. El problema del fuero, y así lo planteamos en el debate constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo funciona la corrupción en este momento? Se utilizan recursos que muchas veces son ilícitos o que vienen de privados, que después, son un poco el mérito de esos financiadores para recibir apoyos, prebendas, para recibir obra pública. ¿Y cuál es el premio que recibe alguien que hace competencia política, competencia electoral, precisamente a través de estos medios de corrupción? Pues un fuero, ya sea para ser diputado, ya sea para ser senador, ya sea para ser presidente de la República o para ser gobernador o presidente municipal. Por eso el circuito estará incompleto si no eliminamos el fuero, y por eso estamos renunciando a él. Yo quiero hacer una calificación al paquete económico. Es una provocación. No es un paquete que se haya sido enviado a sabiendas de que así iba a ser votado o aprobado. Es una provocación. Así como está, nosotros tenemos una posición que no hemos definido como grupo y que la teníamos perfectamente clara antes de la presentación del paquete económico. La proclividad mayor de votar en contra del paquete económico. Hoy, como se presenta, sin duda que es en contra. Sin duda que es en contra. El voto del PRD será en contra del paquete económico si no se rediseña de manera general tanto la propuesta de ley de ingresos como presupuesto de egresos. Así de simple.
Es un anuncio que queremos hacer también para que quede claro. Tal parece que puede pensarse que la puesta en ceros del fondo de capitalidad es la condición que le ponen al PRD para votar a favor. No, no, no es esa, porque eso tiene otro origen. Eso tiene otro origen. No es un asunto que hay que negociar, es un derecho de los capitalinos. Así es una forma de negociar con el PRD, devolver el monto del fondo de capitalidad. Con el fondo de capitalidad que tiene que regresar, aún así el PRD en este momento tendría una posición en contra del paquete económico. Se los digo como precisión de este asunto. Por eso calificamos a la propuesta como un acto de provocación. Lo que el secretario de Hacienda que diseñó este paquete, que fue el anterior, fue elaborar un acto de provocación, no sé con qué propósitos, para sentir que puede atraer el voto condicionado. No, nunca condicionado, nunca a cambio de nada. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Andrea Becerril, por favor. Andrea. Era una parte sobre el fondo de capitalidad. Ya lo explicó, solamente qué representa para la ciudad. Preguntarles también las posibilidades reales de que se pudiera probar que Trump fue subvencionado en su visita a México. Bueno, lo del fondo de capitalidad, ustedes saben cuál es el origen. Antes de que existiera, antes de que se apareciera en las reformas que aprobamos nosotros en el 2013 y 14, ¿me explico? Era una negociación que siempre se había hecho con el gobierno de la ciudad en la Cámara de los Diputados. Una cantidad de recursos para llevar a cabo obras de infraestructura. Y siempre el reclamo de la ciudad de que siendo ciudad capital erogaba muchos recursos por ser la capital del país y se le llamó fondo de capitalidad. ¿Me explico? El fondo de capitalidad es una realidad que hay que resolver en la Ciudad de México porque atiende todo tipo de circunstancias derivadas de esta condición de ser la capital del país. Lo demás también son obras de infraestructura, ¿eh? También la ciudad capital, como los estados, desarrollan obras de infraestructura con recursos federales. Y no se trata de una negociación que tenga que ser de manera oculta, no, de manera abierta, de manera abierta. Así es que nosotros vamos a estar así como estamos, les repito, nuestra posición de arranque es votar en contra, salvo el rediseño de ley de ingresos, de presupuesto de egresos y todo el paquete económico, tendríamos consideraciones, pero que no se hable que nosotros por el fondo de capitalidad haríamos una reconvención del sentido de nuestro voto. Y el otro tema, como es del origen y el olfato de Luis Humberto Fernández, que lo conteste Luis Humberto Fernández. Gracias. Bueno, nosotros no estamos prejuzgando, simplemente son preguntas que son pertinentes y son importantes por lo menos para nosotros. Lo que te puedo decir es que como mexicano y como senador, creo que todos vimos vehículos con marcas oficiales y creo que merecemos una explicación. Ese es el punto. Lo que estamos buscando es simplemente cuál es la realidad y si el gobierno mexicano patrocinó en especie de alguna forma la actividad del señor Trump. No lo estamos prejuzgando, esperamos y honestamente como mexicano y como senador me gustaría y me encantaría que tuviéramos una explicación satisfactoria y una satisfacción que salve la dignidad, porque si vamos a reconocer que por tenerle la cortesía le pagamos todo porque iba a venir el señor, pues sería muy vergonzoso. No prejuzgamos, esperemos la información, esperemos una explicación creíble, una explicación sensata y esperemos ver qué verdad tienen que compartirnos la Presidencia de la República sobre esta visita. En caso de comprobarse, ¿qué implicaciones tendría esto? ¿A quién se le comparte sus autoridades? ¿A la canciller? ¿A la Comisión de Migraciones? Mira, no hay que adelantar vísperas. O sea, esto de probarse constituye una violación a la legislación de Estados Unidos y también una aplicación indebida de recursos por parte de México, porque si se invitó a un ciudadano, él no es diplomático, él no es alto funcionario,
Si se le invitó como candidato y se le pagó como candidato, es un delito electoral allá, pero aquí sería tanto como si el presidente invitara a un amigo de Estados Unidos y le recibiera y le diera todas las facilidades y lo trasladara en helicóptero, lo que también sería una falta. ¿Por qué usar el dinero de los mexicanos, el uso de recursos públicos, para atraer a una persona que ha expresado esas opiniones? Habría que ver el proceso administrativo por la parte mexicana y el proceso electoral. Hay que recordar que los candidatos deben de presentar con regularidad sus cuentas. Vamos a ver el señor Trump cómo explica cómo explica la utilización de esos recursos, porque él también lo tiene que aclarar allá. A ver, ¿fue un acto de campaña, sí o no? Para Donald Trump, su visita y su encuentro con el presidente Peña, ¿fue un acto de campaña? Tan es así que lo hizo el día en que iba a dar un discurso sobre migración allá en Arizona. Tan es así que ha formado parte de un repunte a su campaña. Tan es así que sigue utilizando todo lo que ocurrió para tener una posición de opinión pública frente a la gente a la que quiere llevar. Y entonces, de que hubo manejo de recursos públicos en México, de los cuales se sirvió Donald Trump, los hubo. Los hubo. O alguien le pagó al Estado Mayor o a la Fuerza Armada Mexicana, al Ejército Mexicano, el uso del helicóptero. Que nos digan si el combustible que cargó hay una factura y hay un pago de ella. Si el derecho de utilizar el aeropuerto, no conozco el término peaje o como se pueda llamar, de avión, se cubrió. Todo eso son asuntos que parece que no son relevantes, pero constituyen en México el uso de recursos públicos en favor de un candidato, de un personaje político que compite por la presidencia de la República, Donald, pues que hagan lo mismo con Tribilín, con Pluto, ¿sí? Con todos aquellos que también forman parte de esa singular camada de americanos que buscan el poder. ¿Otra pregunta? Senador, buenas tardes. ¿Cómo va a ser la defensa de esta iniciativa de desafuero? Lógicamente va a haber mucha resistencia, ¿no? Y sobre todo en el Senado. ¿La iniciativa de eliminar el fuero? Ajá. Sí, no el otro. A ver, es una iniciativa que sin duda pega en el centro de quienes quieren ser servidores públicos con privilegios. Vamos a ver cuántos senadores de la República tienen esa condición frente a la opinión pública de México. Pega también en la visión de los que creen que el régimen como está hay que cuidarlo. Así es que es una iniciativa que va a evidenciar la posición que tiene cada persona, hablo del servidor público, del legislador, cada grupo parlamentario y cada partido político. Es un tema de debate importante. Por eso no quisimos nosotros regular el fuero como se pretendió en el Senado pasado. Cuando hubo una iniciativa que se aprobó acá, se envió a Cámara de Diputados, regresó de Cámara de Diputados con cambios que está alojada aquí desde hace 3 años. Fue al principio del Senado cuando llegó acá, no. Para nosotros es eliminación del fuero, no regulación del desafuero, eliminación del fuero. Sí. Déjame que pase Angélica Mercado y después sigue. ¿Cómo es el procedimiento para hacer la vicepresidenta de la mesa del Senado o de la secretaria? Que lo responda Ríos Vida. Nosotros, Me dicen el justo. puedo decir algo solamente sobre la capitalidad que se quedó. A ver, el tema del fondo de capitalidad hay que dejar muy claro algo. Con toda transparencia y con pleno conocimiento de la sociedad mexicana, en el 2013, cuando se dio la discusión de la reforma hacendaria, uno de los principales puntos de acuerdo fue el fondo de capitalidad. Por eso me refiero yo a que no es un acto gracioso de parte del gobierno federal. Este gobierno estaría hecho añicos si no tuviera los ingresos de la reforma hacendaria.
una plataforma de alrededor, digamos, una caída como la que tiene la plataforma del petróleo y una caída en el precio como la que hemos tenido en los últimos años, haría inviable el acto de gobierno si no existiera una reforma hacendaria. Pero fue precisamente el Fondo de Capitalidad uno de los elementos más importantes del gran acuerdo político al que se llegó. De tal manera que lo que está haciendo el gobierno federal al ponerlo en ceros es traicionar lo que fue un acuerdo transparente y a toda luz, repito, de conocimiento de la sociedad. Eso en cuanto al tema de capitalidad. Segundo, nosotros lo que estamos planteando, y para eso tenemos un equipo de abogados que nos están ayudando, es vamos a hacer la solicitud tal cual. La Constitución establece que nosotros, por tener, digamos, un puesto como legisladores, tenemos un fuero que es el que nos acredita la Constitución, pero estamos en contra de mantener eso. Estamos en contra de mantenerlo porque se identifica como un privilegio, repito, que aleja a los ciudadanos del sentir cotidiano respecto a la cercanía que tenemos que tener. Y más aún, y por eso es parte de las leyes que van, digamos, a complementar lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy se ha vuelto el gran premio para los corruptos, para los que usan dinero en las campañas, que financian los empresarios o que a veces inclusive vienen de actividades del crimen organizado. ¿Qué es lo que gana alguien que gana una elección? Pues inmediatamente es un fuero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una solicitud por escrito a la mesa directiva del Senado de la República. Entonces le vamos a plantear que no queremos mantener ese fuero. ¿Qué es lo más seguro que ocurrirá? Pues que nos va a contestar que no puede, que no tiene elementos, que no tiene capacidad de hacerlo. Entonces lo que iremos será directamente a la Suprema para pedir, bueno, primero al circuito, ¿no? Primero iremos, digamos, a los magistrados de circuito y después seguramente a la Suprema Corte en virtud de un amparo en el que pedamos este acto, que es el acto reclamado. No queremos que se mantenga porque nos daña en términos de la imagen el tener el fuero. Hay quienes, algunos empresarios, están proponiendo que haya más recorte al que se ha anunciado. Y por otro lado también piden que se analice cuánto se está gastando, cuánto se está invirtiendo en el INE, que es uno de los puntos donde más se gasta, donde más dinero se está otorgando sin que haya justificación. Sí, bueno, hay quien el PAN sobre todo está hablando de un recorte más grande y luego en este ilógico planteamiento habla de un rediseño de la política fiscal, que simple y sencillamente no es un asunto de economía, es un asunto de aritmética. Más recorte, menos recaudación, ¿sí? ¿Y cómo quieren compensar eso? Con reducciones, con recortes a áreas. En el INE se está gastando, bueno, el incremento en el costo de la política en México es inaceptable. Debiera reducirse, debiera de modificarse la fórmula de asignación de recursos para que no se gastara tanto dinero público en la política. El costo de la política en México es muy alto. No solamente el tema del edificio, que por cierto es un asunto que lo tienen resuelto ya hasta con el dinero líquido, ¿sí? Es un asunto de cuánto se asigna a los partidos políticos, cuánto se asigna a las cámaras para su funcionamiento. Así es que vamos haciendo de verdad un gobierno con sus tres poderes austeros, que menos cuesten a los hombros, a los ingresos de las y los mexicanos. ¿Alguien más? Otro tema, Jorge Franco. Senadores, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles acerca de la Asamblea Constituyente. Ha habido ya varios señalamientos sobre opacidad, desorganización, falta de transparencia. A estas alturas todavía no sabemos bien a bien cuáles son los mecanismos que la van a operar. Falta de difusión incluso, lo que ha traído cierto desinterés por parte de la población, que en general no está muy bien informada sobre este tema. Ahora que sabemos que el senador Leos Peter muy probablemente se convierte en constituyente, pues me gustaría conocer la opinión, por supuesto, de los senadores, en especial al senador Leos Peter. Está bien, a ver, primero lo general y después Leos Peter que nos cuente qué piensa hacer allá como constituyente. Primero, la reforma política que aprobamos, la reforma a la Constitución en materia política para el Distrito Federal
tuvo omisiones graves. Debió haberse en los artículos transitorios establecido reglas claras cómo operar la instalación de la Asamblea Constituyente. Hay omisiones de las cuales se están aprovechando quienes quieren hacer crítica, destrucción de este hecho político tan importante. ¿Quién en concreto? Pues Andrés Manuel López Obrador y Morena. Ellos no van a construir una propuesta con todas las fuerzas políticas. Ellos van a tratar de obstruir la construcción de una constitución de avanzada del Distrito Federal. Lo digo de manera muy clara, muy clara. Así es que opacidad no la veo, sí veo desorganización, sí veo omisión. Yo lo que diría es que hace falta hacer más política, ahí mismo, más política. Si hay 5 decanos perfectamente identificados, ¿por qué no se reunieron los decanos? ¿O por qué no reunieron a los decanos para que a partir de esa reunión hubieran surgido todos los acuerdos relacionados con la instalación? Esta mesa provisional de decanos tendrá que resolver la instalación de la asamblea. Solo eso. Dicen que inclusive la interpretación está llevando a que resuelva también el reglamento para poder elegir la mesa directiva, que no quedó definida de cuántos integrantes sería. Omisión que pudimos desde la reforma política haber resuelto y previsto. Por eso digo que hubo omisiones que han llevado a este tipo de condiciones, pero todas perfectamente de resolución, perfectamente objeto de resolución. Hoy en la mañana el grupo parlamentario por primera vez votó en favor de manera muy abundante del senador Ruiz Peter. Mi respeto para Luis Humberto Fernández, que también aspiró a ser constituyente, pero lo resolvimos de manera muy bien, ¿verdad, Luis Humberto? Sí, y entonces quedamos ya muy bien y vamos a esperar que ahora el PRI y el PAN no se quieran volver a meter en resolver nuestras decisiones, como ocurrió en la última sesión del periodo ordinario del año legislativo anterior. A ver, Ruspita, cuéntanos algo de la Constitución. Bueno, sin duda alguna hay con preocupación señales, especialmente de integrantes de Morena, de que querrán llegar a colapsar un proceso que puede ser un proceso histórico en favor de la gente. Ellos pensando más en un posicionamiento político electoral que pensar en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas que hoy tienen la oportunidad en esta Constitución de que haya nuevos puentes de construcción jurídica que impliquen nuevos mecanismos, nuevas formas de relaciones y de convivencia. Yo creo que es ahí donde hay que poner el tema, frente a los que quieran llegar a explotarlo y a querer sacarle raja política a las distintas ausencias que sin duda alguna están en un planteamiento constitucional que tal vez no fue lo suficientemente puntual en muchos asuntos. Pues lo que habrá que llegar es a hacer política, y me parece que esa es la gran oportunidad que tiene este proceso, llegar a hacer política, llegar a dialogar, llegar a tejer puentes con todas las distintas fuerzas que están ahí y que tal vez no necesariamente solo representan fuerzas políticas. Yo estoy convencido que este proceso constituyente implica a muchas fuerzas sociales, a muchos actores que podrán estar involucrados, y que ese será precisamente el principal mandato que tendrán quienes estén ahí representando. Esos 100 constituyentes, hombres y mujeres, tendrán que ver la oportunidad de abrir la puerta, de escuchar a los ciudadanos y de quitarse, digamos, las casacas partidistas, las casacas electorales o preelectorales, y poner en la Constitución de la Ciudad de México pues lo que aspiran los hombres y las mujeres, los niños, los adultos mayores que vivimos aquí, que es una mejor condición de bienestar para la ciudad capital y obviamente proyectar esto para el país. Nuestra última pregunta, Verónica Méndez, de W Radio. Verónica, dinos. En virtud de que va en una segunda ronda a buscar los votos, ¿verdad? Porque usted ya había sido rechazado. ¿Qué puede usted aportar a este ejercicio tan importante para la Constitución de la Ciudad de México? ¿Por qué quiere ser usted constituyente, verdad? Para otra vez por los votos de la Asamblea. ¿Qué le mueve, pues? Usted que es
Es una gran pregunta, especialmente pensando que estamos a punto de cumplir 203 años de los sentimientos de la nación. Yo veo que, y lo contesto, digamos, como un orgulloso guerrerense, de que el proceso de la Constitución de la Ciudad de México no solamente es una oportunidad para la ciudad capital, es una oportunidad para que el país se reencuentre en tantas cuestiones en las que se ha perdido. Hemos tenido cambios y cambios y cambios de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que han hecho que sea un producto legislativo que no le dé coherencia y que no le dé cercanía a la gente. Esa es la principal oportunidad que tiene el constituyente de la Ciudad de México. Y tiene la oportunidad no solamente de poner a los ciudadanos y a las ciudadanas, cuando digo yo, a quienes vivimos aquí, yo he sido legislador sin duda alguna de mi estado natal, pero he vivido 37, 38 años en la Ciudad de México. Lo que quiero decir con esto es que es una gran oportunidad, sin duda alguna, para poner a los ciudadanos que durante años estuvieron, 200 años, estuvieron condenados a ser ciudadanos de segunda, hoy a ser ciudadanos de primera, pero proyectar nuevas formas de administración entre órdenes de gobierno, nuevas formas de concebir los derechos humanos en la vida cotidiana, no solamente como un escenario que esté escrito muchas veces y que no se aplique, que no se termine consolidando y configurando como un mayor bienestar para la gente que habita aquí. Pero yo estoy convencido, y creo que esa es la principal convocatoria de la Ciudad de México, que si en febrero, cuando por Constitución está dispuesto el cronograma para que termine esa votación, podemos tener un aprendizaje a los 100 años de la Constitución de 1917, me parece que será un gran momento para que los mexicanos reencontremos en el texto constitucional la posibilidad de volver a convivir sanamente. ¿Lo que dije no valió? Bueno, es un honor tener la oportunidad histórica. He sido legislador, me gusta ser legislador, me gusta hacer la ley, me gusta el espíritu de la ley y me gusta que la ley se redacte bien, que la gente crea en la ley, que la gente aprecie la ley y que la gente siga la ley. Son tres temas que hoy no existen en el país. Son desafortunadamente tres de las principales deficiencias que hoy tenemos en nuestra sociedad, de tal manera que es un gran honor tener la oportunidad de hacer una ley que la gente pueda leer y que la gente quiera. Déjame decirte algo, Verónica. El modelo de constituyente fue una condición que puso el PAN y el PRI para que hubiera reforma política del Distrito Federal. La posición de nosotros era todos electos, pero el PAN y el PRI, que sentían que no tenían una representación política suficiente, fueron los que pusieron esa condición. Eso es la historia. El PRI hoy desde el Senado promueve a 6 personas que no son del Distrito Federal, el único es Joel Ayala, el único, ¿sí? El PRD propuso a Dolores Padierna, Armando Ríos Peter, y el jefe de gobierno propuso ya también a Alejandro Encinas, que por cierto vive en Texcoco, pero ha sido jefe de gobierno, ¿sí? Es decir, es una metrópoli, es una ciudad que nos involucra a todos. Yo la verdad no aspiré también porque soy poblano, esa es una condición, si no, a lo mejor estuviera ahí, sí protesto, ¿me explico? Pero no fue así mi visión. Pero claro que el grupo parlamentario respalda a las personas Ríos Peter y Dolores Padierna, que es de Dolores Hidalgo, ¿sí? Que es de Dolores Hidalgo. O sea, no es una condición el tema del derecho de suelo, de dónde naciste, sino es un asunto de interés, y yo estoy seguro que llevamos como propuesta a 3 excelentes legisladores. Nadie puede dudar en el Senado de la capacidad legislativa de Encinas, de Dolores y de Ríos Peter. Nadie. El mejor polemista del Senado se llama Armando Ríos Peter. Y van a ver lo que va a hacer en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Gracias. Gracias.